tardes a todos. Para mí es un privilegio poder estar esta tarde con ustedes aquí en el Ministerio Público del Estado de Paraná y agradezco muy especialmente la invitación que se me ha hecho. Le agradezco a la Subprocuradora General de Justicia, la doctora Samia Bonavides, y al doctor Cándido Furtado Mayaneto, que es un conocido de hace ya mucho tiempo, puesto que él estuvo una temporada de estudios en el Instituto Vasco de Criminología en San Sebastián. Estamos aquí para hablar de la justicia restaurativa, estamos aquí para hablar de los nuevos aires que la atención por la víctima deben insuflar, deben dar al sistema penal, un sistema penal que en la mayor parte de los países sufre mucho por esa tensión entre la demanda que existe de efectividad en la lucha, sobre todo en la prevención del crimen, del delito, y esa insuficiencia tantas veces de los mecanismos, de los procedimientos y de los medios que están a disposición del sistema de justicia, que no fue pensado para prevenir, sino para reaccionar, y al que se le demanda ahora que tenga una gran influencia en la prevención, en esta sociedad tan preocupada por el riesgo como es la sociedad moderna, una sociedad que no quiere esperar a que se declare a alguien culpable. Lo que quiere es que se haga lo que tenga que hacerse para conseguir que se contenga el índice criminal, que se contenga el número de los delitos. Estoy hablando en español y voy a tratar de hablar lentamente para que nos podamos comunicar. Voy a tratar de apoyarme en una presentación para facilitar también la comunicación. En todo caso, yo estaré muy contento, estaré muy encantado si se me pide que explique mejor aquello que tal vez no esté siendo suficientemente claro. El objetivo es que nos entendamos, no tanto que, como se hacía en la historia, pues desde la cátedra uno lance palabras, lance ideas, aunque nadie le comprenda. El objetivo es que nos entendamos, ¿no? Cuando hablamos de la justicia restaurativa, hablamos de un cambio fundamental de paradigma en el sistema penal vigente. Cuando analizamos o repasamos la historia del sistema penal, observamos, y así solemos explicar a los estudiantes, que las primeras instituciones penales, los primeros ejemplos penales, reposaban fundamentalmente sobre las víctimas, porque la reacción estaba en gran parte en manos de las víctimas. Y lo que los primeros sistemas penales, si se puede hablar así, hicieron fue tratar de colocar esa reacción en unos límites, en unos parámetros aceptables. Muchas veces se suele mencionar como una de las primeras leyes penales la ley del talión
ojo por ojo, diente por diente. Y se suele incluso mencionar como un ideal de justicia, la justicia retributiva. Pero cuando uno analiza la historia del derecho penal, lo que ve, lo que observa, es que esa ley del talión vino a ser un límite a la reacción penal. Si la reacción penal hasta entonces, por parte de la víctima, no tenía límites, llega un momento en que a la víctima se le dice: si te quitan un ojo, no puedes hacer más que quitar un ojo. Ya no puedes matar. Lo máximo que puedes hacer es quitar un ojo. Si te quitan un diente, lo máximo que puedes hacer es quitar un diente. Pues bien, esta característica del sistema penal fue progresivamente acentuándose en la historia del derecho penal. Y progresivamente la víctima fue perdiendo espacio en el sistema penal. Perdió tanto espacio que cuando llegamos a los sistemas penales modernos, se considera que la víctima no tiene nada que hacer en el derecho penal, no tiene nada que hacer en el proceso penal. La víctima molesta, la víctima contamina, la víctima introduce elementos que no ayudan a hacer justicia. Y esta forma de contemplar a la víctima lleva a procesos penales en los que la víctima no tiene participación alguna, o si la tiene es solo si aporta algo de cara a la prueba. Pero no puede pedir, no puede reclamar, no puede exigir que se le comunique nada, no es parte en el proceso. Frente a la víctima, a lo que podía haber sido la posición de la víctima, está el fiscal, está el procurador, que objetivamente, sometido a reglas, sin el contenido irracional que entendemos que tiene la víctima, va a procurar aportar lo necesario para que se haga justicia. La víctima, por tanto, ha ido progresivamente siendo olvidada. Y este olvido de la víctima ha llevado a que los códigos penales no hablen de las víctimas, a que no haya una declaración de derechos de las víctimas, a que no haya un concepto de víctima en derecho penal. Se habla del perjudicado, se habla del ofendido, pero esa idea de alguien que no solo sufre por el delito cometido, sino que además corre el riesgo de seguir sufriendo a través de la intervención del sistema penal, está ausente de nuestros códigos penales actuales. Está ausente de muchos de los sistemas penales actuales. Es un poco una exageración lo que estoy haciendo, porque sí es cierto que en algunas de las instituciones o en algunos de los mecanismos que el derecho penal maneja, la relación entre el autor y la víctima se tiene en cuenta. Hay delitos que se agravan por la condición, por la relación entre el delincuente y la víctima, porque se abusa de su confianza, porque era un superior que abusa de su poder, de superioridad sobre la víctima. Era un profesor que abusa de una alumna. No es lo mismo, es más grave que si es una persona que no tiene esa condición, que abusa
de otra persona. Es decir, que es una caricatura. Sí que hay elementos dentro del Código Penal o de los códigos penales que conocemos, los tradicionales, que tienen en cuenta de alguna manera esa relación. No solo eso, no solo eso. Cuando nació la victimología, el origen de la llamada victimología tiene mucho que ver con las teorías de von Hentig, Mendelssohn, que hablaban del triángulo criminal. Y decían que estaba así el criminal, estaba la víctima y estaba el Estado. Y en ese triángulo victimal, von Hentig o Mendelssohn decían: hay muchos delitos, hay muchos crímenes que solo los entendemos si tenemos en cuenta lo que hizo la víctima. Hay delitos en los que la perspectiva de estos especialistas, de estos autores, era perspectiva causalista, buscar las causas de los delitos. Y llegaban a decir: hay delitos en los que la causa del delito es la víctima. Decían: cuando un administrador defrauda al propietario de los bienes, al propietario de los bienes que administra, y analizamos lo sucedido y vemos que el propietario le pedía todos los años que defraudara en los impuestos. Le pedía todos los años que, si podía, hiciera una factura, un recibo más cargado respecto de los clientes. Si vemos que el dueño de los caudales, el poderoso que le contrataba, le estaba enseñando a defraudar, hasta cierto punto, criminológicamente, es esperable que esa defraudación en algún momento se vierta, se dirija contra aquel que le ha enseñado y que tiene dinero y que a lo mejor, tal vez, debido a la cercanía que puede tener el administrador con los bienes, puede pensar: pues precisamente aquí es donde más fácilmente, más impunemente puedo acabar defraudando. Por tanto, también la contribución de la víctima a la realización del derecho delictivo la tenemos presente, no pocas veces, cuando hablamos del derecho penal. Y cuando hablamos de la estafa, no admitimos en la estafa que le engañen a alguien que se deja engañar absurdamente. Cuando hablamos de la legítima defensa, no admitimos que el que se defienda lo sea respecto de una agresión que él ha provocado. Cuando hablamos de los delitos imprudentes, nos preguntamos: ¿la víctima fue diligente o no? Cuando hablamos de la libertad sexual, ¿cuántas veces se discute en los tribunales si la víctima provocó o no provocó al varón que la agredió? Por tanto, ahí también tenemos una línea en la que vemos que, a pesar de que se haya tendido a neutralizar a la víctima sigue estando presente. Hay países, yo no sé si en Brasil es el caso, donde se tiene en cuenta a la víctima hasta tal punto en el Código Penal que se dispensa de pena en los casos que llamamos de pena natural. Cuando el propio delincuente es víctima de su delito,
Cuando el padre de familia que va a la playa o que regresa de la playa imprudentemente, conduciendo de manera muy imprudentemente, tiene un accidente de tráfico y se muere toda su familia, hay países que dicen, ya tiene suficiente pena el delincuente que es también víctima. Y es también algo que funciona en derecho penal. Por tanto, la neutralización de la víctima se ha dado probablemente más en el marco procesal que en el marco penal sustantivo. Aunque no hablemos de víctimas, en el Código Penal sí está presente, de algún modo, la contribución de la víctima, la relación de la víctima, el comportamiento, el sufrimiento de la víctima que es también delincuente, sí están presentes en el Código Penal. Pero es cierto que en muchos países, en el ámbito procesal, en el proceso penal, la víctima está excluida y a lo sumo se le admite una posición de testigo. A lo sumo se le admite que le llamen para que aporte su conocimiento sobre lo sucedido. Esta falta de presencia de la víctima en España no es tan grande en el ámbito procesal, porque en España el Ministerio Fiscal no tiene el monopolio de la acusación. En España la Procuraduría no es la única que puede acusar. En todos los delitos. Cabe la acción popular. Cabe también, en los delitos privados, lógicamente, que la víctima sea la única que esté legitimada para perseguir los hechos. Pero en muchos sistemas jurídicos la víctima está excluida de la acción procesal y se reclama que se le dé presencia. Se reclama que también a la hora de la persecución de los hechos se tenga en cuenta los intereses de la víctima. Porque es terrible, no debería ser que el proceso acabe aumentando la victimización. ¿En nombre de quién perseguimos un delito contra una víctima? También contra el Estado, claro. Pero ¿en nombre de quién perseguimos un delito contra una víctima para victimizarla más? Habrá que procurar que eso no se dé. Habrá que adoptar, por tanto, medidas para proteger a la víctima. Habrá que tener en cuenta los riesgos de victimización que se pueden dar en el marco del proceso, tanto durante la fase de instrucción como durante la fase de enjuiciamiento, como durante la fase de ejecución. ¿Cuántas veces no ha sucedido que una víctima se ha encontrado con el criminal, con el agresor, por la calle, a los pocos años quizás de una agresión grave, porque el agresor ha salido en permiso de la prisión y la víctima no le han dicho nada? No ha podido ni quedarse en casa para no encontrarse con el agresor. Y eso ha generado, obviamente, a la víctima una situación muy difícil. Por tanto, es cada vez más intensa la reclamación de establecimiento, de aprobación de un verdadero estatuto procesal de las víctimas. Las víctimas deben tener su posición clara en el proceso. Hay que saber qué reconocemos a la víctima desde el punto de vista de la incoación del proceso. ¿Qué medidas adoptamos para que no haya nueva victimización en la fase de instrucción? Para que en el enjuiciamiento
la víctima, aunque no quiera ser parte, pueda seguir y pueda estar informada de cómo se está haciendo justicia, para que en la ejecución se prevengan aquellas situaciones que puede poner en riesgo el bienestar psicológico de la propia víctima, por lo menos el psicológico. El primer ámbito jurídico penal donde se comienza a ver una especie de estatuto de la víctima es en el ámbito del derecho penal de menores. En muchos países, también en España, el derecho penal de menores se coloca como un derecho diferente al derecho penal de adultos. Se dice, hay responsabilidad penal de las personas que están entre 14 y 18 años, pero esa responsabilidad penal no se trata de la misma manera que la responsabilidad penal de los adultos. Esto lleva, por ejemplo, a que en un sistema como el español, inspirado en el principio de legalidad en la persecución, el fiscal tiene que denunciar todos los hechos que conozca. Tiene que llevarlos a los tribunales. No puede no llevarlos. Pues en el derecho penal de menores se admite el principio de oportunidad. Y se le permite al fiscal que no lleve todo. Y se le permite especialmente que no lleve determinados casos que no sean muy graves cuando ha habido algún arreglo con la víctima, cuando se ha conseguido alguna cercanía entre el delincuente y la víctima, cuando de alguna manera el delincuente se ha esforzado en reparar a la víctima, cuando se han reconciliado. Todas estas son instituciones desconocidas para el derecho penal de adultos. Pero en derecho penal de menores se abre un espacio que permite sobreseer, por tanto, ni empezar, cerrar antes de empezar, o suspender el proceso, suspender la ejecución con base en esos elementos. Figura clave o elemento o instrumento clave en el juego, en ese juego, es la mediación penal. La mediación penal que se dice no existe en derecho de adultos, aunque también podríamos discutir, porque ¿cuántas veces se aporta como prueba el resultado de la mediación para que se reduzca la sanción, para que se apliquen determinadas instituciones del derecho penal de adultos? Muchas veces en la práctica, pero que funciona fuera del sistema. Pues bien, en el ámbito del derecho penal de menores, la mediación suele funcionar como un elemento clave de ese derecho penal de menores. Se atribuye al fiscal un protagonismo a la hora de la mediación. Se atribuye al equipo técnico, que suele estar al lado del fiscal, una función clave para explorar si hay posibilidades de mediación, para ensayar la mediación si es que se han visto posibilidades, y para aportar el resultado de la mediación al fiscal para sobreseer o al juez para que se adopten las decisiones correspondientes. Podríamos decir que en el marco de la justicia restaurativa, la mediación es uno de los elementos nucleares de la justicia restaurativa. Hay quien, cuando habla de la justicia restaurativa, prácticamente solo habla de la justicia mediadora. No es exactamente así.
La justicia restaurativa no solo utiliza la mediación. En la justicia restaurativa hay muchos otros elementos, muchas otras líneas de actuación para tratar de hacer justicia, porque la justicia restaurativa lo primero que es justicia. No es que no sea justicia, no es algo distinto a la justicia. Quiere hacer justicia, pero quiere hacer otra justicia. Y en ese ámbito ya hay mucha evaluación criminológica que dice que la declaración de responsabilidad, el reconocimiento de la propia culpa por parte del condenado, por parte del delincuente, unido a una intervención favorecedora de la víctima, es mucho más eficaz de cara a la no reincidencia que la intervención penal tradicional. Y hay mucha investigación que dice que esa declaración de culpabilidad ya es declaración de justicia, ya satisface o puede satisfacer una parte importante de lo que son las demandas sociales de que se haga justicia. Cuando hablamos de las víctimas, en muchos países los avances que se van realizando en relación con las víctimas no son lineales, no son respecto de todas las víctimas, sino que suele ser respecto de algunas víctimas. Comentábamos antes la Subprocuradora General de Justicia conmigo como en el derecho brasileño respecto a las víctimas de abusos sexuales sí que hay algunas líneas de intervención interesantes. En el derecho español también. Bueno, más que respecto de las víctimas de abusos sexuales, el derecho español aprobó una ley general de protección de las víctimas de violencia de género, de violencia o de maltrato familiar, hombre contra mujer, que ha llevado a mucho debate, que ha llevado a mucha discusión, que creó incluso unos juzgados, unos tribunales específicos de violencia contra la mujer, unas procuradurías específicas y que establece todo un enfoque victimológico tratando de conseguir que las víctimas de violencia doméstica pues estén presentes, se les tenga en cuenta, se les asista, se procure que no sean revictimizadas por el hecho de la intervención del sistema de justicia penal. Curiosamente, en esta ley, esa institución clave de la justicia restaurativa que hemos dicho que es la mediación, se declara prohibida. Se prohíbe la mediación entre delincuente y víctima. Esto fue una demanda, una reclamación de los movimientos feministas que el legislador aprobó sin pensar demasiado, porque de hecho hay mucha mediación en las cuestiones de violencia doméstica, de violencia de género, que son muy, muy, muy complejas. En España, una de las penas que se impone a la persona, al delincuente, al agresor, es la pena de alejamiento, ¿se entiende? Sí. Distanciamiento. Sí. Aquí también. Y a veces es la mujer la que quebranta la pena, la que se acerca, y es la víctima. Es una pena que está puesta en su interés. Son temas muy complejos. Igual que la violencia doméstica, la violencia de género, tiene un tratamiento especial, también lo tiene las víctimas de los accidentes de tráfico, pero con una intervención muy, muy, muy reducida. También lo tienen las víctimas del terrorismo. En España
hay mucha legislación en materia de víctimas del terrorismo. Porque se ha sufrido mucho en el País Vasco, de donde yo vengo, el terrorismo de ETA. Tuvimos también el 11 de marzo en la estación de Atocha, y eso ha llevado progresivamente, muy lentamente, pero progresivamente, a la adopción de una legislación que establece hasta los derechos de esas víctimas, hasta un catálogo de los derechos de esas víctimas, y que intenta en cada aspecto de la intervención pública y en particular de la intervención del sistema de justicia penal, pues colocar aquellos elementos que van a permitir que esa intervención no agrave la situación de esas víctimas. Cuando las Naciones Unidas hablan de las víctimas, también dice que tiene que haber legislación para las víctimas de la tortura y del abuso de poder. En España no hay propiamente legislación para estas víctimas. En algunos lugares, en el País Vasco ahora, se está empezando a desarrollar una pequeña legislación para lo que se llaman víctimas de los abusos policiales. Pero es todavía un capítulo que necesitaría mucha evolución y mucho desarrollo. Frente a esta perspectiva de leyes especiales para víctimas especiales, y sin que se diga o sin que haya que decir que esa perspectiva es errónea, la victimología reclama leyes también generales. Porque no entiende la victimología por qué las víctimas del terrorismo sí y las víctimas de los delitos violentos medio sí, medio no. ¿Por qué algunas víctimas están consideradas y otras son ignoradas? La victimología dice todas las víctimas del delito merecen un mínimo, un tratamiento elemental, dirigido a atenderlas, a asegurar que van a recibir la atención necesaria y a evitar lo que llamamos la revictimización.